Víctor entró en su despacho que se había hecho familiar tras años de trabajo en el hospital. Aquí siempre se sentía como en casa. Las altas estanterías a lo largo de las paredes estaban llenas de carpetas y libros, repletos de papeles. El escritorio de la cómoda silla giratoria se los había regalado sus compañeros en su aniversario. Todo en la oficina le resultaba familiar, tranquilizador, incluso acogedor. A veces tenía que pasar aquí varios días seguidos, incluso quedarse a dormir. Para esas ocasiones tenía un sofá en el rincón. Normalmente estaba apilado con carpetas y papeles, pero en determinadas circunstancias se trasladaban al alféizar de la ventana, y el sofá se transformaba en una cama donde podía dormir unas horas. Y tales circunstancias no eran infrecuentes. Sí, el trabajo de Víctor era difícil, pero interesante e increíblemente necesario. Le encantaba su profesión. Ahora ya era el jefe del departamento de neurocirugía de un hospital infantil regional. Pero empezó como cirujano cualquiera. Víctor recordaba vívidamente su primera operación independiente. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban frente al quirófano. Acababa de terminar la residencia. Era un médico joven, temeroso de cometer un error. Daba miedo, sobre todo porque sus manos parecían inestables. Tenía la sensación de que los 7 largos años de formación fueron en vano. Dudaba de su capacidad para operar. Quizá era demasiado tímido por naturaleza, un cobarde. Pero al entrar en el nuevo quirófano, la emoción se le quitó de encima como un peso. Ante Víctor yacía un paciente con el que el anestesista ya había trabajado, un niño de 8 años que había sufrido un accidente con sus padres. Los adultos habían escapado con rasguños, pero el niño había sufrido un grave traumatismo craneal. Ahora mismo le estaba creciendo un hematoma en la cabeza, que si no se extirpaba inmediatamente, tendría consecuencias catastróficas. Y solo él, Víctor, un joven cirujano, podía ayudar al pequeño paciente. Tenía la sensación de que sabía exactamente qué hacer. Víctor ya no se sentía ansioso. Un plan de acción se estaba formando en su mente. Paso a paso el equipo esperaba sus órdenes. El joven asintió con la cabeza y empezaron a trabajar juntos armoniosamente, como un solo organismo. Todo salió según el manual. El chico se recuperó rápidamente. Víctor, con una sonrisa en la cara, observaba a menudo cómo el pequeño correteaba por los pasillos del hospital con los otros niños. Al niño le esperaba una larga y feliz vida. Tenía mucho por delante. Y sin embargo, podía haber sido diferente. Es aterrador si quiere imaginarlo. Víctor reflexionaba a menudo. ¿Y si aquella primera vez no hubiera tenido éxito? No siempre depende de nosotros. Ahora Víctor había adquirido una experiencia considerable y sabía con certeza que a veces, incluso pacientes aparentemente sin esperanza, podían curarse, mientras que personas con enfermedades menos críticas no lo logran. ¿Por qué sucede? Sigue siendo una pregunta abierta. Tal vez después de todo existan fuerzas superiores con sus propios planes para cada persona. Y si el niño, primer paciente del joven cirujano, no hubiera sobrevivido, ¿habría seguido Víctor en el quirófano? Lo más probable es que no. Habría sido un golpe demasiado duro y devastador para él. Pero al parecer el destino había decidido otra cosa. El joven estaba destinado a convertirse en cirujano. Víctor adquirió rápidamente la reputación de joven cirujano de talento. Era halagador, por supuesto, pero la verdadera alegría provenía de la sincera gratitud de los pequeños pacientes que se recuperaban y veían a sus padres. Mirándoles a los ojos felices, Víctor comprendía que no vivía en vano en este mundo. En el alma, en esos momentos se volvía cálido y fácil. Por supuesto, también ocurrían tragedias. A menudo Víctor podía predecir tales desenlaces con antelación. Cada vez le desconcertaba, pero Víctor lo entendía perfectamente. Hacía todo lo que podía. El joven cirujano prefería dar una oportunidad a los pacientes, incluso cuando otros médicos los rechazaban. Se hacía cargo de los casos más difíciles y aparentemente desesperados. A veces conseguía ayudar a la gente, a veces por desgracia, no. Pero por cada uno de sus pequeños pacientes, Víctor luchaba hasta el final, para que después no le atormentara el doloroso sentimiento de culpa, al no pensar que no se habían utilizado todos los recursos. Víctor no recordaba a todos los pacientes, pero por alguna razón algunos niños permanecían en su memoria. No siempre se trataba de casos especialmente complejos e interesantes. Más bien venía determinado por algunos sentimientos personales que surgían entre el médico y el paciente durante el tratamiento.
Por ejemplo, Víctor recordaría para siempre a Nadenka, una niña traída del hospital desde el distrito. Por aquel entonces solo tenía 7 años. Víctor recordaba vívidamente el momento en que la vio por primera vez. Ocurrió durante las rondas matinales del día siguiente a la hospitalización. La paciente estaba en estado crítico e incluso antes de ver sus documentos se dio cuenta de que estaba grave, delgada, pálida, con moratones. Tenía las manos delgadas como ramitas, tendidas sobre la manta. Víctor se fijó en que tenía las uñas pintadas con esmalte de color perla y sonrió para sus adentros. Eso significaba que la paciente tenía ganas de vivir y luchar, ya que se preocupaba por su aspecto, incluso en esa situación. La chica miró al médico con ojos curiosos. Estaba en un estado extremadamente grave, pero sus ojos ardían con una chispa viva y muy brillante. «Bueno, hola Nadia», dijo Víctor con una sonrisa, mirando la ficha de la paciente. «Qué nombre tan maravilloso. Y le va tan bien a esa niña. Hoy en día los niños rara vez reciben nombres así. Qué pena». «Buenos días», saludó cortésmente la niña. Su voz era débil. La lengua vacilaba ligeramente. Es comprensible. El tumor ya ha afectado el centro del habla. Víctor conocía la historia de Nadia en pocas palabras. Vivía con sus padres y sus hermanos pequeños en un pueblo. La familia es sencilla, no es rica. Hace 6 meses empezó a quejarse de mareos. En aquel momento sus padres no le dieron mucha importancia, atribuyéndolo todo al aumento de la carga del trabajo. Al fin y al cabo, Nadia empezó el colegio en septiembre y pensaron que se trataba solo de peculiaridades de la adaptación, pero un par de semanas después, el estado de la niña empeoró. Desarrolló estrabismo y sus piernas empezaron a tropezar. Nadia, que antes lo captaba todo con rapidez, de repente se quedó de 2 años. Los padres llevaron a la niña al médico de la ciudad. Víctor conocía bien el nivel de desarrollo médico de las ciudades de provincias. Allí no había equipos, ni medicamentos, ni siquiera laboratorios dignos. Nadia solo había perdido un tiempo precioso. Recibió un diagnóstico tras otro: anemia, trastornos genéticos. Resultó ser un tumor cerebral que progresaba rápidamente. Se dieron cuenta cuando ya había alcanzado proporciones enormes. Para entonces, Nadia había dejado de andar y rara vez sonreía, aunque solía ser parlanchina y risueña. No había perdido su sed de vida y su curiosidad. A diferencia de los médicos locales, la niña nunca dudó de que todo iría bien. Cuando se encontró por primera vez con Víctor, declaró con confianza que, una vez recuperada, sus padres la llevarían a la playa. Nunca había visto el mar, así que le pidió a Víctor que la curara rápidamente para poder emprender por fin el viaje. Víctor comprendió, por supuesto, que el caso de Nadia era muy complicado. El tumor era grande y ejercía presión en todas las zonas del cerebro. Sin duda, Nadia sufría fuertes dolores de cabeza. Y si no la operaban urgentemente, nunca vería el mar. Eso no se puede permitir. La niña sueña con pasear por la orilla, disfrutar de las cálidas olas y respirar aire fresco y salado. Antes de llevar a la paciente a la mesa de operaciones, Víctor tenía que examinarla a fondo. Prefería saber de antemano a qué se enfrentaba. Fueron necesarios varios días para preparar la operación. Durante ese tiempo, Víctor y Nadia hablaban todos los días y se hicieron verdaderos amigos. Todas las mañanas se apresuraban a ver a Nadia. La chica estaba sola en la sala, pero era muy sociable, a pesar de su estado. Le faltaban interlocutores, así que Víctor intentaba hacerle compañía. «Hoy he tenido un sueño», compartió Nadia con su querido médico. «Estaba montada en un delfín. ¿Te imaginas? Su lomo era tan suave. Me agarraba a su aleta y yo sonreía. En el sueño me quedaba sin aliento cuando iba al mar. Allí vería delfines, ¿verdad?» Nadia asintió con entusiasmo, y Víctor pensó para sí que haría todo lo posible, incluso lo imposible, para que el sueño de Nadia se hiciera realidad. Todo el personal se encariñaba con ella. ¿Cómo no hacerlo? Era tan sincera, tan abierta de corazón y se enfrentaba tan valiente a la desgracia. Tomó obedientemente las píldoras amargas, soportó el dolor y los largos y a veces desagradables procedimientos. Los soportó sin llorar. Incluso niños mayores que ella se asustaban y lloraban, pero ella se comportaba como una auténtica heroína.
Todo le fascinaba. Nadia bombardeaba a Víctor con preguntas. ¿Cómo se determina lo que le pasa a una persona a través de su sangre? ¿Qué es eso que llevas en el cuello? Un estetoscopio, supongo. ¿Cómo se opera una cabeza? ¿No es duro el cráneo? Víctor trató de responder a cada una de esas preguntas, eligiendo cuidadosamente sus palabras y enmarcando sus explicaciones de forma que una niña de 7 años pudiera entender. Nadia absorbía cada palabra con avidez, y sus ojos grises ardían de auténtica curiosidad. El corazón de Víctor se estrujó al ver que la niña tan pequeña no podía caminar, ni siquiera podía sentarse correctamente. Su voz era débil, cuerpo delgado. ¿Qué la mantiene en marcha? Oh, la energía y la curiosidad de esa increíble niña. Una de las preguntas que Nadia pilló desprevenido a Víctor. ¿Por qué decidiste ser médico? ¿Cómo se te ocurrió la idea? El hombre sonrió desconcertado. Nadia, sin darse cuenta, le hizo retroceder en el pasado, al periodo más difícil y aterrador de su vida. Víctor tenía entonces 14 años, y su hermano Slavik 7. El pequeño acababa de empezar el primer curso, igual que Nadia. Víctor adoraba a su hermano pequeño, pero no fue amor a primera vista. Al principio, Víctor estaba celoso de sus padres por haber tenido un bebé de la maternidad, por alguna razón. El chico realmente no podía entender por qué sus padres necesitaban otra persona cuando ya tenían a un hijo. Al fin y al cabo, Víctor era un niño tan maravilloso, sobresaliente. Ordenaba su habitación, obedecía a sus padres. Entonces, ¿qué sentido tenía tener a esa pequeña criatura chillona que les quitaba toda la atención y energía? A Víctor le dolía ver cómo su madre se deleitaba con cada gesto de Slavik. Oh, sonreía. ¡Qué mono! Mira, Slava se ha dado la vuelta, él solito sobre su barriga. Slava ya tenía un sonajero en su mano. Víctor solo podía fruncir el ceño. Al escuchar estas exclamaciones pensó, ¿qué problema hay? Solo tiene un juguete en su mano. Víctor ganó el primer puesto en la carrera de relevos en el colegio, corriendo más rápido que todos los demás, y aún así sus padres no lo elogiaban tanto. Y aquí Víctor se distanció de su hermano. Le resultaba incómodo incluso ver su carita, que su madre podía contemplar con una sonrisa durante horas, mientras que el llanto del bebé irritaba al niño hasta la médula. Víctor, al que siempre le había gustado pasar el tiempo en su acogedora habitación con libros, incluso empezó a salir más. Era mejor pasar el rato con los chicos del patio que escuchar los insoportables llantos de su hermano. Entonces Víctor le parecía que Slavka le quitaba su anterior vida feliz, la atención de sus padres, todo. Entonces Slava creció y todo cambió de alguna forma. Tal vez se trataba de la mirada del hermano menor. El pequeño se hizo mayor, empezó a mirar a Víctor como si fuera una especie de deidad, lleno de confianza y admiración en su mirada. Al principio, Víctor trató de ignorarlo, pero entonces Slava se echó a llorar porque su torre de bloques se derrumbó. Víctor arregló inmediatamente la situación. No lo hizo por lástima, ni por amor a su hermano. Simplemente no quería escucharlo llorar. El pequeño volvió a darle esa mirada. Víctor incluso enderezó los hombros en respuesta. Estaba claro que Slava consideraba todopoderoso a su hermano. Eso decían sus ojos, muy abiertos. Algo cambió desde entonces. Víctor empezó a interesarse de verdad por su hermano. Resultó genial jugar con el pequeño, ayudarlo a explorar el mundo y sentirse fuerte, inteligente y serio al mismo tiempo. Slava corría detrás de su hermano mayor, intentando imitarlo en todo, y ya no se oponía, ahora disfrutaba de la atención. Al fin y al cabo, Víctor quería sinceramente a Slava. Con él se sentía necesario e importante. Slava creció, pasó de ser un niño regordete a un muchacho vivaracho, amante del fútbol en el patio, líder de ataques infantiles, conquistador de vallas y tejados. Víctor estaba orgulloso de su hermano. Miraba cómo había salido, atrevido, ágil, energético, un líder entre los chavales del barrio. El propio Víctor nunca había sido así. La desgracia que vino de una dirección inesperada. Ocurrió en septiembre, justo después de que Slava se convirtiera en alumno de primer curso. No le gustaba leer ni escuchar.
pero enseguida demostró todo su talento en educación física. Incluso fue seleccionado para el equipo local de baloncesto. Víctor sabía que entrar allí requería un duro proceso de selección, y Slava lo consiguió sin esfuerzo. Era un motivo de orgullo. «Me han dado el uniforme». Slava entró en la habitación de Víctor con los ojos brillantes de emoción. Apretó contra su pecho el montón de ropa blanca y el deseado uniforme. El corazón de Víctor temblaba de alegría. Muchos de sus conocidos querían unirse al equipo, incluso entrenarse, pero Slava fue inmediatamente tomado en la primera clase. «¡Bien hecho!». Víctor le dio una palmada a su hermano en el hombro. Intentó parecer comedido, sin permitirse demasiados arrebatos emocionales. Al fin y al cabo, ya tenía 14 años. A finales de septiembre se llevaron a Slava a competiciones fuera de casa. Aunque había entrenado poco, el entrenador sabía más que él. Así que el hermano pequeño consiguió demostrar su valía. La madre no quería dejar marchar a Slava, como si sintiera algo. El padre también creía que su hijo menor era aún demasiado joven, pero al final, los padres cedieron a la persuasión de Slavka. Más tarde se arrepentirían. El autobús con los deportistas tuvo un accidente en la autopista. Slava resultó estar desabrochado. Lo más probable es que se lo hubiera abrochado al principio. El movimiento no empezó hasta que el entrenador se aseguró de que todos los miembros del equipo estaban sentados como deberían. Era muy estricto con las técnicas de seguridad, pero entonces al parecer el travieso hermanito se desabrochó el cinturón, apretado, para tener libertad de movimiento en toda dirección. Solo quería charlar con todo el mundo. Esa era su esencia. El accidente no fue muy grave. La mayoría de los pasajeros se asustaron pero salieron ilesos. Slava no tuvo suerte. Salió volando del asiento y se golpeó fuertemente la cabeza contra la pared. Dicen que él no sintió nada. Inmediatamente cayó en coma. Lo llevaron al hospital más cercano, lo conectaron a unos aparatos inteligentes y empezó a luchar por su vida. Víctor recordaba bien aquellos días. Sus padres estaban pálidos y silenciosos. Su madre lloraba a menudo y llamaba constantemente al hospital para interesarse por el estado de su hijo. Víctor quería visitar a su hermano, pero solo su padre o madre podían entrar en la sala. Víctor comprendió que Slava había tenido mala suerte. Había sufrido un traumatismo craneal muy grave y estaba inconsciente. Fue sometido a varias operaciones y cada vez Víctor esperaba que todo saliera bien. Los cirujanos parecían dioses con sus batas blancas, pero pasaba el tiempo y Slava seguía sin recobrar el conocimiento. A veces, Víctor escuchaba a sus padres hablar de la situación. Su padre, con voz incolora, hablaba de prepararse para lo peor, mientras que su madre se oponía y se aseguraba de que todo estaría bien. Víctor tenía muchas esperanzas puestas en los médicos. Parecían muy inteligentes, serios, casi omnipotentes. Esa gente ayudaría a Slava, lo salvarían. Pero no fue así. Aquel día, sus padres no volvieron del hospital durante mucho tiempo. Y cuando por fin su padre trajo a su agotada madre al apartamento, Víctor lo entendió todo de inmediato. Estaba claro que ambos acababan de llorar. Su madre no veía nada a su alrededor, y sus ojos tenían una mirada aterradora. Solo podía significar una cosa. Slava se había ido. Era difícil acostumbrarse a eso, mucho más que adaptarse a su llegada de 7 años atrás. Sus padres habían cambiado mucho. El padre casi no aparecía en casa. Desaparecía en el trabajo y luego se quedaba con sus amigos. Volvía borracho y agresivo. Su madre ya no se fijaba en nada. Ya no le preparaba comida deliciosa, ni mostraba interés por los logros escolares de Víctor. Ni siquiera veía sus programas de televisión favoritos. Su madre parecía vivir mecánicamente, como si cumpliera con alguna pesada obligación, y Víctor sentía un dolor casi físico por la imposibilidad de charlar con su hermano y mirar sus curiosos ojos. Quería hablar de eso con alguien, pero sus amigos no le entenderían. Eso estaba claro. Su padre siempre desaparecía, y su madre no se daba cuenta de nada, así que tenía que guardárselo todo para sí mismo. Al principio Víctor estaba enfadado con los médicos. ¿Por qué no podían salvar a su hermano? Llevaban tantos años estudiando y no lo lograban. Quizás Slavik solo tuvo la desgracia de caer en manos de esos incompetentes.
Si al menos hubiera otro médico más competente. Él sí habría salvado a Slavik. La ira en el corazón del adolescente se hizo más fuerte. ¿Por qué tenía que sufrir toda la familia? Por culpa de unos vagos, incompetentes. Un día Víctor no aguantó más y fue al hospital. Se dirigía al cirujano que operó a su hermano. Ni él mismo sabía lo que necesitaba de esa persona, pero su alma le exigía acción. El adolescente irrumpió en el despacho del segundo piso y vio a un anciano exhausto, con los ojos enrojecidos por falta de sueño. «¿Qué deseas, joven?», preguntó cortésmente. Víctor se desahogó con él. Sin contenerse, no se avergonzó y le contó su dolor y su rabia. El chico pensó que el médico le echaría de la consulta, pero ese hombre lo escuchó sin interrumpirle. Miró al visitante con los ojos atentos y muy tristes. «Por supuesto. Recuerdo a Slava. Su caso era grave. Su cerebro sufrió mucho. Lo intentamos, hicimos todo lo que pudimos. Luchamos por su joven vida. Hasta el final. El médico le contaba tanto». Víctor escuchaba boquiabierto. Ahora entendía mucho. Al principio, Slavik no tenía ninguna posibilidad. Casi ninguna. Son cosas que pasan, accidentes desafortunados. Pero los médicos hicieron todo. Siguieron luchando por él. Lo operaron, lo observaron y apoyaron. El doctor incluso le enseñó las fotos, las de Slavik, como las de otros pacientes, para que el joven se diera cuenta de todo y lo viera por sí mismo. El adolescente escuchaba, absorbía y hacía preguntas. Ahora sabía y comprendía muchas cosas. Fue precisamente después de aquella conversación con el médico cuando el joven decidió que se convertiría definitivamente en cirujano. Realizaría operaciones cerebrales, salvaría personas y, por supuesto, inventaría un medio o método para ayudar incluso a pacientes tan graves como Slava. Ahora Víctor volvió a leer mucho. Libros de anatomía. El nuevo mundo de la traía. Le cautivaba cada vez más. Sus padres no apoyaban especialmente la pasión de su hijo. Parecían no darse cuenta de que Víctor estaba estudiando en absoluto. Cada uno de ellos estaba inmerso en sus propias emociones y encontraba sus propias maneras de llevarlo. Su padre se sumergió en un mundo de juergas. Ahora bebía con frecuencia y tenía nuevos amigos. Víctor comprendió que su padre intentaba evadirse de la tristeza que había asolado a su familia, uniéndose a ruidosas reuniones. Pero nada funcionaba porque, por la mañana, junto con la resaca llegaba la comprensión de la irreparable tragedia. Su madre se volvió indiferente y desapegada. Todo lo vivía internamente. A veces lloraba, a veces arremetía contra Víctor por algún asunto trivial. El adolescente no le respondía. Lo comprendía todo. Parecía que la pérdida de un hijo debería haber hecho que sus padres concentraran toda su atención en el restante. Pero de repente, ambos se volvieron completamente indiferentes hacia Víctor. Él mismo se matriculó en los cursos de la Universidad de Medicina. Averiguó los requisitos, eligió una academia, buscó dormitorios y tutores. Víctor tuvo éxito en todo. Fue admitido, se trasladó a la capital, empezó a estudiar y luego a trabajar. Sus padres parecían alegrarse de sus éxitos, pero aún no habían superado su pena. Incluso después de muchos años, casi nada había cambiado en ese sentido. Víctor intentó convencer a sus padres de que buscaran ayuda en un buen psicoterapeuta. Ahora que tenía contactos en el mundo de la medicina, sabía quién le ayudaría. Sin duda a su madre y a su padre. Pero ellos se negaron y le aseguraron que estaban bien. No los arrastraría a la fuerza. Era voluntario. Todo eso por la pequeña Nadia. Víctor, por supuesto, no lo reveló, pero ella esperaba respuesta a la pregunta. Estaba interesada. ¿Por qué eligió Víctor la profesión de médico? Bueno, realmente quería ayudar a niños pequeños, respondió. Era parte de la verdad. Al igual que tú, quiero que vuelvan a correr, saltar y divertirse. Te encanta divertirte, ¿verdad? Por supuesto, sonrió la niña. ¿Cuándo podré andar? Lo primero que haré será organizar un gran recreo con gritos, saltos y pilla-pilla. Maravilloso plan, aprobó Víctor. Eso sí, no te olvides de invitarme. Víctor le prometió a Nadia que todo iría bien,
¿Qué otra cosa podría decirle cuando ella se lo pedía directamente? Pero en realidad, las cosas iban muy mal para ella. Las perspectivas eran bastante inciertas. Víctor dijo la verdad a los padres de la niña, explicándoles que podía pasar cualquier cosa y que debían conocer todos los riesgos al firmar el consentimiento para la operación. Escucharon con calma el pronóstico de su hija, sin lágrimas, rabietas ni amenazas. Esa agresividad también puede darse en los padres de pacientes graves. Víctor comprendía muy bien a esos padres. Hace muchos años, irrumpió furioso en la consulta de un médico. Cuando la gente pierde o ha perdido a un ser querido, siempre quiere culpar a alguien, pero los padres de Nadia se mantuvieron firmes. Era evidente que sufrían y estaban preocupados, pero también creían en cosas buenas. Creían firmemente, eran agradables, jóvenes sencillos, y claramente adoraban a su hija mayor. Verá, cualquier cosa puede salir mal en esa mesa de operaciones. Es un tumor muy grande, que afecta a varias zonas del cerebro. Es un riesgo importante, pero si no operamos pronto, Nadia no va a tener ninguna oportunidad. Estamos de acuerdo, dijo el padre de la niña, apretando la mano de su mujer. Ella sintió. Todos, excepto tú, han rechazado a Nadia, así que al menos le daremos una oportunidad. Haré todo lo que pueda. Y Víctor realmente hizo todo lo que era capaz de hacer. Se esforzó como máximo como siempre. Sin embargo, el hombre estaba ligeramente preocupado de que sus sentimientos personales por la niña infligieran de alguna manera con él durante la operación. Pero no, en el quirófano volvió a transformarse en cirujano, completamente concentrado en el problema que tenía en sus manos. El tumor resultó ser aún mayor de lo que parecían los escáneres, o de lo que había crecido el día anterior a la operación. Víctor trabajó con cuidado, intentando no tocar zonas sanas del cerebro. Las tareas complejas siempre motivaban y empujaban a Víctor, y esta vez ocurrió lo mismo. El tumor de Nadia se convirtió en un reto para él, y Víctor lo consiguió. Extirpó el tumor por completo, navegando hábilmente por todas las zonas complejas. Hizo todo lo que pudo. Ahora, solo quería esperar. Nadia viviría sin duda, pero ¿qué clase de vida sería? ¿Se había dañado alguna zona de su cerebro durante la operación? ¿Habría alguna función importante dañada? Eso se sabría cuando la niña se recuperara de la anestesia. En la noche siguiente, Víctor se quedó de guardia. Al principio pasó unas horas ocupándose del papeleo, y luego se tumbó en el sofá a descansar. Le despertó un golpe cauteloso en la puerta. Nadia se despertó y le informó. Le dijo una enfermera. Me han dicho que te avisara inmediatamente. Bien, gracias, asintió Víctor, intentando mantener la compostura, aunque su corazón se aceleraba en el pecho como un pájaro atrapado. Iré enseguida. El hombre hizo un gran esfuerzo por no correr, pero se limitó a caminar con pasos amplios y seguros. ¿Qué vería ahora? En la cama estaba la misma Nadia que había visto antes en la operación. Víctor la reconoció inmediatamente con aquellos ojos curiosos y suspiró aliviado. Las operaciones cerebrales a menudo transforman a las personas hasta hacerlas irreconocibles, y algunas incluso quedan gravemente discapacitadas. Pero la personalidad de Nadia estaba intacta. Se notaba enseguida en sus ojos grandes y grises. Víctor sonrió. La chica no tenía buen aspecto. Tenía la cabeza vendada, moratones bajo los ojos y sus labios secos y agrietados. Menos mal que ahora sus padres no la ven así, pero todo es temporal. Víctor sabía mejor que nadie. En un par de días, las mejillas de Nadia recuperaron su color rosado y los moratones desaparecieron, y la fuerza volvió a sus delgados brazos y piernas. Vaya pequeña, eres una auténtica heroína. Víctor sonrió y se sentó en el borde de la cama. No, el héroe eres tú. La voz de la niña sonó suave y ronca. Tú me salvaste. Lo sé. Víctor se rió y acarició suavemente su mano. Luego le hizo preguntas de rigor. Si le dolía la cabeza, si veía doble. Nadia contestó, ya sin trabas en su lengua. Por supuesto se sentía muy débil, pero era temporal. Víctor imaginó cómo les diría a sus padres por la mañana que su hijita estaría bien. Esa noche no se atrevió a molestarlos. Las llamadas nocturnas del hospital podían interpretarse como una mala señal.
El hombre no quería que los padres de Nadia pensaran siquiera momentáneamente que a su pequeña le había pasado lo peor. En efecto, Nadia estaba mejorando. Se ponía más fuerte cada día y cada hora. Apenas 3 días después de la operación, la niña ya podía levantarse. Qué contenta estaba de poder moverse de nuevo. Nadia tuvo que pasar varios meses en cama, pero ahora una vez más tenía la libertad de moverse. ¿No era esto un milagro? Puedo correr, saltar, bailar. La niña compartía su alegría con Víctor. Y cuando papá y mamá la llevaban a la playa, aprendió a nadar. Y pudo hasta nadar con un delfín, como en aquel sueño del que habló. ¿Recuerdas? No te dije que soñé con un delfín durante la anestesia. No me daba ningún miedo. Víctor se alegró. Solo ten cuidado. No corras demasiado. Todavía no está permitido para ti. Pero ya quiero, argumentaba la niña. Sus pasillos son tan largos, anchos, parecen hechos para correr. Y Nadia corrió, se hizo amiga de niños con otros pabellones, se convirtió en la pequeña líder. Víctor la regañaba por las apariencias, pero en realidad era beneficioso para Nadia. La actividad física moderada la ayudó a recuperarse más rápido tras su operación. Nadia necesitaba desarrollar sus dedos, y creatividad de los niños normales era perfecta para ello. Modelar, manualidades, collage. Cuando Víctor se lo comentó a los padres de la niña, enseguida le compraron diversos materiales: cartón, tijeras, arcilla, pegamento, pintura. Ahora Nadia creaba mucho, ya que Víctor la encontraba a menudo trabajando en el siguiente obra maestra cuando pasaba por su habitación. Empezó a dibujar y cada día que pasaba mejoraba. Su motricidad fina mejoraba a pasos agigantados. Víctor no podía estar más feliz por Nadia. Esa niña tenía mínimas posibilidades de sobrevivir, por no hablar de tener una vida plena. Todos los médicos habían renunciado a ella, pero él se arriesgó y el resultado fue que Nadia viviría, crecería y tendría sus propios hijos. Fue simplemente un milagro. Casos como el de Nadia dieron a Víctor fuerzas para seguir trabajando y superar sus fracasos, que aunque no eran frecuentes, seguían produciéndose en su consulta. Algunos pacientes ya no tenían remedio, y cada una de esas pérdidas afectaba profundamente a Víctor. Aunque no fuera profesional, historias similares a las de Nadia le servían de apoyo, le levantaban el ánimo y le inspiraban. Se acercaba el alta de Nadia. Afuera era mayo, y en el jardín del hospital florecían lilas y cerezas de pájaro. Víctor se aseguró de mantener las ventanas abiertas para disfrutar del agradable aroma de las delicadas flores primaverales. Aquella mañana, 3 individuos radiantes, un hombre, una mujer y Nadia, entraron a su despacho para pedirle una receta. Allí estaba ella, con un aspecto un poco triste. «Te echaré de menos», dijo la chica mirando al médico. «Nos hicimos tan buenos amigos y ahora nos separamos. Es triste». «Yo también te echaré de menos», admitió Víctor. Las palabras de Nadia lo conmovieron, llenando su corazón de calidez. «Pero es mejor que veas a los médicos con menos frecuencia», declaró Nadia apasionadamente. «Los médicos son los mejores». Víctor sonrió y luego dirigió su atención a los padres de la niña. Les explicó sus futuras acciones, cómo rehabilitar a su niña, el calendario de revisiones, por si acaso. El padre de Nadia escuchaba atentamente, mientras la madre anotaba todo en su cuaderno. Mientras tanto, la niña miraba curiosamente a su alrededor. Era la primera vez que estaba en la consulta, y le interesaba especialmente los carteles anatómicos de las paredes. «Bueno, vamos a despedirnos». Víctor, cuando terminó la conversación con los padres de la joven paciente, «Ah, tengo un regalo para ti», se dio cuenta de repente la niña, metiendo la mano en el bolsillo y sacando una cajita de cartón, adornada con papel de aluminio brillante y decorada con pequeñas rosas de papel en rojo. «¡Qué belleza!», exclamó Víctor. Estaba realmente impresionado por la creación de Nadia. Su motricidad fina era excepcional. «Lo hice especialmente para ti», confesó Nadia. «Me pasé 3 horas trabajando en él». «¿Te gusta?». Víctor asintió con seriedad y le dijo: «Tendrá un lugar de honor en mi colección. Mira».
Con esas palabras, el hombre se acercó a la repisa de la ventana, donde tenía su propio museo personal en el estante superior. Nadia no era la primera paciente que mostraba su agradecimiento al médico con un regalo hecho a mano. Víctor se llevaba bien con los niños, así que había reunido toda una colección. El hombre no tiraba las creaciones de los niños, las guardaba cuidadosamente. Los pequeños pacientes se esforzaban mucho por complacerlo. Esas cosas tan bonitas tenían una energía especial. Víctor colocó la caja de música de Nadia en el centro. «Vaya, qué niños tan talentosos tienes aquí», exclamó Nadia. Víctor sonrió. Esa niña ve la belleza en todo y a su edad sabe admirar las habilidades de los demás. Una persona increíble. «Buena suerte», se despidió Víctor con una sonrisa. «Nos veremos algún día», prometió Nadia. «Es mejor que no», dijo Víctor, cuando la puerta ya se había cerrado tras la niña. Si volvieran a verse, eso solo significaría una cosa: la enfermedad ha vuelto. Y Víctor no quería eso en absoluto. Pero aún así se encontraron, y ocurrió en circunstancias muy extrañas. Muchos años atrás, Víctor no podía imaginar cómo el destino volvería a unirlos cuando miró a la esbelta muchacha de trenzas. Ahora, el hombre encontraba la cajita de música con los ojos, la que Nadia le dio como regalo de despedida. Allí estaba, igual de reluciente y brillante, muchas veces con la mirada fija en ella. Recordó a su pequeña paciente, pero nunca se le ocurrió mirar dentro de la caja. Ahora se proponía hacerlo lo antes posible. Habían pasado 20 años desde el alta de Nadia. En la vida de Víctor habían pasado muchas cosas, buenas y malas. En un año perdió a sus 2 padres. Su padre sucumbió al alcohol barato, y para entonces estaba completamente deteriorado. Solo su madre lo ayudó a mantenerse hasta cierto punto. Víctor intentó muchas veces tratar a sus padres, pero fue en vano. Los médicos son impotentes si el paciente no quiere recuperarse. Y su madre sufrió un infarto poco después del funeral de su marido. Víctor comprendió que ambos nunca se recuperarían de la pérdida. No pudieron seguir adelante, y Víctor no les ayudó. El propio Víctor creía que su trabajo le había sacado adelante. Dedicaba mentalmente la vida de cada niño salvado a su hermano. Así que tal vez había en él un sentimiento de certeza. Slava tuvo una vida muy corta, pero vino a este mundo por una razón. Gracias a lo que le ocurrió a su hermano, Víctor entró en la posición médica y ahora trata a niños. Ese pensamiento apoyaba mucho al hombre. Sin embargo, su padre y su madre no fueron un apoyo para él. Víctor luchó mucho contra la pérdida de sus padres. Aunque no se relacionaban mucho, el hombre siempre supo que había gente que lo quería, siempre esperándolo, orgullosos de él. Al encontrarse de repente, completamente solo en el mundo, el hombre no estaba preparado para eso. Fue durante ese periodo difícil de su vida cuando apareció ella, Polina. Se conocieron completamente por casualidad, al acabar en la misma empresa en la celebración del aniversario de su colega. La celebración tuvo lugar en un restaurante, con mesas profusamente dispuestas, música en directo, invitados elegantes y un ambiente ligero y agradable. Víctor se fijó enseguida en ella. Una joven alta, delgada y de ojos tristes. Estaba sentada en la esquina más alejada de la larga mesa. Y es difícil de describir. Su aspecto no podía dejar indiferente a Víctor. Pelo largo y ondulado, manos delicadas con dedos gráciles, pómulos altos, y por alguna razón, esos ojos tristes. El hombre realmente quería desentrañar el misterio de esa belleza silenciosa, entender por qué estaba afligida, por qué estaba triste. Al instante se sintió atraída por ella. Armándose de valor, invitó a la chica a bailar. Ella aceptó afortunadamente, parecía incluso feliz. Fue durante el baile cuando se conocieron. La chica se llamaba Polina. Resultó ser prima de un colega de Víctor, el jubilar. La joven belleza trabajaba como economista en una importante empresa petrolera. Y además, le gustaban las mismas películas que a Víctor y escuchaba exactamente los mismos grupos que él. Entre ellos, había mucho en común. Afición a viajar, amor por la música clásica, deseo de vivir en algún lugar fuera de la ciudad. En general, Víctor y Polina salían juntos del restaurante. Vagaban por la ciudad, se sentaban en cafés, iban a clubes nocturnos y hablaban, conociéndose cada vez mejor.
Pronto, ambos se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. Víctor nunca pensó que encontraría a alguien que la comprendiera, que fuera sensible, cariñosa y que percibiera hasta el más mínimo cambio en su estado de ánimo, sabiendo cómo animarlo en cualquier situación. La felicidad en forma de Polina le llegó de forma totalmente inesperada. El simple hecho de cogerla de la mano, mirarla a los ojos, ver su hermosa y cálida sonrisa, era suficiente para que Víctor se sintiera completamente feliz. Víctor, por supuesto, descubrió el secreto de la tristeza en los ojos de la chica. Por suerte, para él, ella acababa de romper con su novio el día anterior. Incluso estaban preparando una boda. Polina pilló a su prometido con otra. El tipo resultó ser todo un mujeriego. Fue una suerte que todo esto saliera a la luz antes de la boda. Por eso Polina se entristeció en el jubileo de su hermano, cuando se enteró de la historia. Víctor agradeció en silencio al destino semejante regalo. Él y Polina se casaron. Se mudaron fuera de la ciudad, como siempre habían deseado, y compraron una casa maravillosa, con un gran jardín. No había carreteras ruidosas, ni multitudes de gente corriendo cerca. Aquí podían relajarse y descansar de verdad después del trabajo. Sí, ahora tenían que pasar un poco de más tiempo en la carretera, pero valía la pena. La casa tenía muchas habitaciones, 3 de las cuales la pareja pensaba reservar para los niños. Ambos soñaron con una familia numerosa y nunca dudaron de que tendrían al menos 3 hijos. En cuanto a ampliar la familia, los cónyuges decidieron no retrasarlo. Ambos estaban preparados para tener hijos. Ambos tenían carreras consolidadas. Era el momento perfecto para ser padres. Sin embargo, durante el primer año de planificación, nada salió bien. Los cónyuges no estaban preocupados en ese momento. Sabían que podía ocurrir. Disfrutaron de la compañía del otro, de su nueva casa, hicieron planes, soñaron y tuvieron muchas conversaciones sobre el futuro. Parecía que con solo un poco más se daría el milagro. ¿Cómo si no? Pero no ocurrió. El milagro no se produjo. El año siguiente, ni el siguiente. Por supuesto, los cónyuges recurrieron a los médicos. Naturalmente, Víctor consiguió una cita con los mejores especialistas en reproducción. Ambos cónyuges se sometieron a minuciosos exámenes. El futuro padre gozaba de buena salud, pero Polina tenía graves problemas. No suponía ninguna amenaza ni obstáculo de inmediato, pero entorpecía su camino hacia la ansiada maternidad. Así comenzaron los años de tratamiento. Polina siguió obedientemente todas las instrucciones de los médicos. No faltó a las citas, tomó medicamentos, soportó los procedimientos dolorosos y exámenes desagradables. Lo hizo todo para que las habitaciones de los niños no quedaran vacías. Sin embargo, nada funcionó. Víctor sentía lástima por Polina. Sufría mucho con cada decepción. Al principio tenía esperanzas y estaba casi segura del éxito, volando en alas de la expectación. Pero luego llegaba la amarga decepción, las lágrimas y el abatimiento, y así seguía en círculos una y otra vez. Quizás sea suficiente. Un día Víctor decidió tener una conversación seria con su cónyuge. Te haces daño, pierdes tiempo y nervios. Perjudicas tu salud. Te quiero y no quiero que sufras. Vivamos para nosotros, el uno para el otro. Yo también te quiero, sonrió Polina con tristeza. Pero te daré un hijo, y verás que todo se arregla. Simplemente lo sé, tengo una intuición. Víctor dejó escapar entonces un pesado suspiro, tratando una vez más de convencer a su esposa de que no era necesario sufrir y atormentarse por el hijo. Lo que le importaba era la propia Polina, independientemente de que diera luz o no. Todo estará bien. Polina asintió con la cabeza. Pronto tendremos un bebé. Estoy segura. Polina resultó tener razón. Tal vez tuviera una intuición muy aguda. Un milagro ocurrió un par de meses después. Víctor recordaba vívidamente la mañana en que Polina le dio la feliz noticia. La prueba de embarazo, positiva. Cómo brillaban de alegría los ojos de la futura madre. Víctor se sintió profundamente conmovido por sus palabras. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Podría ser que su sueño estuviera a punto de hacerse realidad. Como médico, Víctor era consciente de todos los riesgos. No todos los embarazos terminan con el nacimiento del bebé. Aún le quedaba un largo y difícil camino por recorrer, sobre todo teniendo en cuenta los problemas de salud de Polina. Pero tenían una oportunidad. Sí, ¿y qué oportunidad? Por fin el embarazo resultó ser todo un reto.
Polina estuvo a punto de perder al bebé varias veces en diferentes etapas y tuvo que guardar reposo en cama con frecuencia. No se quejó, siguió todas las recomendaciones del médico y se trató a sí misma con tanta delicadeza como el cristal. Fue un periodo muy angustioso y emotivo. Polina se sometió a varias ecografías y pronto supieron que esperaban a un niño. «Te dije que te daría un hijo», se alegró Polina. «Y también 2 hijas, al fin y al cabo. Tenemos 3 habitaciones infantiles». La amenaza persistió durante todo el embarazo. El bebé parecía desarrollarse bien, pero Polina enfrentaba problemas de salud. Cada vez estaba peor. Su cuerpo luchaba por soportar la carga y de vez en cuando intentaba librarse de la insoportable carga. Los médicos trabajaron para mantener el embarazo. Víctor hizo todo lo posible para apoyar a su mujer. En general fue duro para todos, pero Polina se llevó la peor parte. Sin embargo, no se quejaba ni lamentaba nada. Sabía que soportaba todas esas penurias por el bien del niño. Polina estaba dispuesta a todo. El parto empezó mucho antes de lo esperado. Menos mal que Polina estaba en el hospital. Todo sucedió rápidamente. El bebé nació muy débil y fue colocado inmediatamente en una incubadora. Nadie daba ningún pronóstico sobre si sobreviviría o no, en una probabilidad del 50-50. Polina exigió información más precisa a los médicos, pero Víctor lo sabía. Él mismo se había encontrado a menudo con esa situación, en la que todo dependía de algo desconocido e inexplorado. Ahora de repente se encontraba en el papel de padre, tratando con un niño indefenso, desconcertado y ansioso. Llamaron al niño Fyodor, en honor del abuelo paterno de Polina, que según dicen, también nació débil y prematuro. Lo amamantaron y nadie creía que fuera a sobrevivir. Pero no solo sobrevivió, sino que se convirtió en una persona alta, fuerte y atlética. Sin embargo, el estado del pequeño Fyodor era muy malo. Al principio no podía respirar por sí mismo, ya que sus pulmones no estaban completamente desarrollados. Cuando solucionaron ese problema, se descubrieron graves patologías de la vista. El niño corría el riesgo de quedarse ciego. Víctor movilizó a todos sus conocidos e hicieron operar al niño en el mejor centro oftalmológico del país. Afortunadamente, Fyodor vivió en el hospital todo ese tiempo. No le permitieron volver a casa. Tenía que estar constantemente en observación. Polina y Víctor le visitaban con mucha frecuencia. El pequeño crecía, pareciéndose cada vez más a los bebés corrientes, unos lindos pequeñines de mejillas regordetas y ojos curiosos. Cuando Fyodor recibió el alta, a sus 6 meses, los esposos lo celebraron. No invitaron a nadie, lo celebraron solos, sentados en el salón bebiendo vino. El pequeño Fyodor dormía plácidamente en el cuarto. Llevaba tanto tiempo esperando a su dueño. Polina y Víctor hablaron del futuro de su hijo e hicieron planes. Por fin la amenaza para la vida de su bebé y los graves problemas de salud habían terminado. Ciertamente, Fyodor estaba muy por detrás de sus compañeros, que nacieron a tiempo. Pero pronto empezaría a andar. Luego hablaría. Cuando el bebé vino al mundo, los médicos prepararon inmediatamente a los padres para lo peor. Fyodor podría no haber sobrevivido y seguir siendo un discapacitado profundo. Ante tales perspectivas, los pequeños problemas de salud parecían triviales. No todo el mundo puede ser un superhéroe. Creo que nuestro pequeño Fyodor saldrá adelante con su intelecto, razonaba Polina sobre el futuro de su hijo. Sus ojos son tan atentos, inquisitivos. Es como si ya lo entendiera todo. Víctor sonrió sin notar nada extraordinario. El niño es solo un niño. Lo principal es que esté vivo y relativamente sano. Pero no quería decepcionar a su esposa. Además, quién sabe, quizás ella tuviera razón. La vida siguió su curso. Víctor trabajó mucho. Por desgracia, el número de pacientes no disminuía. Cada día niños de todos los rincones del país necesitaban la ayuda de un neurocirujano experimentado. Mientras tanto, Polina se ocupaba de la casa, cocinaba platos increíbles cuyas recetas encontraba en internet y creaba un ambiente acogedor en las habitaciones. Víctor volvía cada vez a su nido familiar, con intensa alegría, seducido por los embriagadores aromas de la cocina, la limpieza y el orden de alrededor, su mujer y su hijo, que le echaban de menos. Eso sí, era felicidad. Sin embargo, las cosas no eran tan sencillas con Fyodor. Las consecuencias de su prematuridad seguían manifestándose. El niño se enfermaba a menudo.
A diferencia de otros niños, tenía fiebre durante un par de días y luego se recuperaba como una cabra joven. A los 3 años, Fyodor había sido hospitalizado 5 veces por neumonía. Creció débil, pálido y enfermizo. A veces el corazón de Víctor se estrujaba de compasión y ternura al verlo. Parecía tan frágil, vulnerable y delicado. Fyodor se encargaba enseguida de jugar con sus amigos en el patio, mientras otros niños corrían por el patio. Se enzarzaban en ruidosas batallas y reían mucho. Fyodor deseaba de todo corazón unirse a su alegre compañía, y los niños recibían con alegría. Al fin y al cabo, Fyodor era un chico maravilloso, inteligente, amable y sensible, el tipo de persona que suele gustar en los grupos. Sin embargo, su batería se agotaba rápidamente, y volvía con su madre a su padre, sentándose en el banco. El pequeño se quedaba allí sentado hasta el final del paseo, mirando a sus alegres compañeros. Un espectáculo triste, pero Víctor confiaba en que Fyodor lo superaría. Al fin y al cabo, había superado muchos retos, nada más nacer. Y también superaría este. A veces Víctor y Polina hablaban de un segundo hijo. Al principio, ambos planearon una familia numerosa, pero ahora, mirando a Fyodor, tenían miedo. Menos mal que al menos su hijo no era discapacitado. ¿Cuántos riesgos habría? Y si las cosas fueran aún peor la segunda vez. Además, Polina luchaba con el embarazo. ¿Cuántas veces estuvo al borde? La pareja tenía miedo. Temían que se repitiera la historia con un final más difícil. Así que no se apresuraron al planificar un segundo hijo. Polina visitaba a menudo clínicas y centros con Fyodor. El pequeño requería de mucha atención y cuidados, más que cualquier niño sano. Varios especialistas trabajaron con él, entre ellos entrenadores deportivos, osteópatas, homeópatas y expertos en desarrollo temprano. Los resultados fueron impresionantes, sobre todo en lo que respecta a sus capacidades mentales. A los 3 años Fyodor ya leía, lentamente, y trabajaba cómodamente con números, hasta el 5. Sus amigos le llamaban en broma pequeño genio. Víctor estaba orgulloso de los logros de su hijo. Resulta que es una gran alegría cuando tu hijo destaca en algo. Sin embargo, físicamente Fyodor seguía siendo muy débil. Ni siquiera podían enviarlo a la guardería porque enseguida cogía infecciones, lo que le preocupaba a Víctor. Apartó los pensamientos negativos, asegurándose de que el niño estaba bajo el control de los médicos, y no habían encontrado nada grave. Pero Víctor tenía un presentimiento, dado el número de niños que había visto a lo largo de su vida. Cientos de pequeños pacientes habían pasado por sus manos y habían aprendido a distinguir a los niños fuertes, prometedores y con un buen potencial, de los problemáticos. Por desgracia, Fyodor pertenecía a la segunda categoría. Víctor no compartió sus sospechas con su mujer. Ella ya estaba demasiado preocupada, y quizás eso también lo sentía. Los problemas llegaron alrededor del Año Nuevo. Ese día Fyodor pasó más tiempo de lo habitual, paseando con su madre por la colina que construyeron en el centro de su aldea. El tiempo era cálido, y la nieve caía del cielo en grandes copos, una escena preciosa que recordaría en una postal de Año Nuevo. Fyodor no quería volver a casa. Polina le siguió la corriente y dejó que su hijo jugara con los niños del barrio. El niño, como siempre, se cansó enseguida y se sentó en un banco más cerca de su madre, pero seguía negándose a volver. Se quedó allí sentado con una sonrisa, observando a sus compañeros que habían empezado a construir una fortaleza de nieve. Y entonces, el niño ya no tuvo fuerzas para volver a casa. Polina, como siempre, lo llevó al porche en brazos. Afortunadamente, Fyodor solo tenía 3 años y medio. Probablemente era tan alegre como un niño de 2 años. Al anochecer, la temperatura del niño subió, probablemente por haber sudado durante el juego en la colina y haberse congelado después en el banco. Polina llamó inmediatamente a un médico. Este examinó al niño, le recetó medicamentos y le aconsejó que lo vigilara. Por la mañana, se hizo evidente que la hospitalización era inevitable. Fyodor ardía. Los antifebriles no ayudaban. Víctor llamaba a la ambulancia, que se llevó a Polina y a Fyodor. El propio Víctor fue tras ellos en su coche. Trasladaron al niño de urgencias a cuidados intensivos, y los padres pudieron irse a casa. Polina lloró todo el camino, culpándose a sí misma. Teníamos que haberlo llevado a casa enseguida, pero nos suplicó que nos quedáramos. Se lamentó la niña de 3 años. Todo es culpa mía. Intentó consolar a Víctor en su angustia, pero no tuvo mucho éxito. A Fyodor le volvieron a diagnosticar neumonía, esta vez en ambos pulmones. El pequeño se encontraba en estado crítico. Una vez más, Víctor y Polina no podían dormir por las noches y se estremecían con cada llamada telefónica. Podría ser del hospital. Polina no lo sabía.
Todo porque Víctor, valiéndose de sus contactos, pidió al médico tratante que no le informara de los alarmantes detalles. Fyodor estaba entre la vida y la muerte. Lo conectaron a las máquinas y lo trataron con potentes medicamentos. La esperanza de que sobreviviera disminuía con el paso de los días. A escondidas de su mujer, Víctor consultaba a profesores de renombre, incluso pedía consejo a colegas en el extranjero, buscando una solución para su hijo. Era difícil soportar todo eso solo, pero era imposible decirle a Polina que Fyodor estaba en estado crítico. El sentimiento ayudó, y Fyodor empezó a recuperarse poco a poco. Víctor respiró aliviado. El pequeño aún permanecía en la unidad de cuidados intensivos, pero su vida ya no corría peligro. La crisis había pasado, aunque la grave enfermedad y el tratamiento intensivo no habían dejado huella. Fyodor volvió a curarse de la neumonía, pero fue a costa de adquirir un defecto cardíaco. Muchos de los medicamentos que le habían estado administrando al niño tenían efectos secundarios. En aquel entonces no había oportunidad de considerar el daño potencial del tratamiento. El objetivo principal era salvar al niño. Ahora, sin embargo, las consecuencias se hicieron notar. ¿Y de qué manera? Además de todos los demás problemas, Fyodor también se convirtió en paciente de un cardiólogo. Tantos problemas para un niño pequeño y delgado, que aún no tenía ni 4 años. El niño era examinado constantemente. Los médicos mantenían la situación bajo control, pero el estado de Fyodor era cada vez más crítico. La enfermedad avanzaba rápidamente. Al principio, Polina se alegró mucho cuando la amenaza para la vida de su único hijo disminuyó, pero un nuevo problema volvió a desconcertar a la preocupada madre. El pronóstico de los médicos sonaba casi como una sentencia de muerte. Fyodor empeoraba cada vez más. Entonces aquella mujer se recompuso, tomó cartas en el asunto por el bien de su hijo. Víctor se maravilló de la resistencia de la mujer. Tenía que quedarse con Fyodor en los hospitales, vigilarlo y seguir numerosas recomendaciones médicas. El esfuerzo físico, medicación a tiempo, control constante del ritmo cardíaco, etc. Esas preocupaciones y un horario exigente distraían a Polina de sus pensamientos depresivos. Se preguntó si debía seguir adelante y luchar por su hijo. Afortunadamente la mujer no sabía toda la verdad, pero la verdad era la siguiente. Fyodor necesitaba una operación compleja, única y larga. Seguían posponiéndola. Polina creía que era por una debilidad de su pequeño, que no se había recuperado del todo. En realidad, ningún cirujano quería hacerse cargo de un paciente así. Víctor sabía que Fyodor tenía pocas posibilidades de sobrevivir a una operación tan larga. Envió copias del historial médico de su hijo a varios centros médicos y clínicas, inclusive en el extranjero. La respuesta fue más o menos la misma. Víctor comprendió que sin la operación, su hijo no duraría mucho. Se desvanecería día a día, y como padres lo único que podían hacer era observar. Era difícil de comprender, ya que nadie mencionaba una fecha concreta. Tal vez 1 año, tal vez incluso 2, pero definitivamente no más de 5. En otras palabras, sin una intervención quirúrgica, su hijo no viviría para ver el final del segundo curso. Y en una situación así, probablemente ni siquiera pensaría en la escuela. El estado del niño empeoraría gradualmente y acabaría sucumbiendo. No hay lecciones que aprender, pero la operación de Fyodor era un riesgo tremendo, y no había ninguna garantía de que le sirviera de algo. Al contrario, la intervención podría incluso empeorar el problema, acercarlo a su final. Era posible que el niño no se despertara después de la anestesia, y los propios procedimientos en un corazón pequeño debían realizarse al más alto nivel. Nadie quería asumir semejante responsabilidad. Víctor estaba desesperado. Temía perder no solo a su hijo, sino también a su mujer, porque si a Fyodor le ocurría lo peor, Polina no sobreviviría. Aquella tarde, el hombre estaba sentado en su despacho. El turno había sido duro. No había encontrado un momento libre en todo el día para ocuparse de los documentos, y ahora Víctor intentaba recuperar el tiempo perdido. El hombre no se apresuró a volver a la casa. De todos modos, no había nadie. Polina volvía a estar con Fyodor en el hospital. El chico necesitaba terapia de apoyo. A diferencia de Víctor, su esposa seguía creyendo que todo le iría bien. Después de todo, ella no conocía el verdadero estado de las cosas. El hombre dudaba a menudo de si hacía lo correcto, ocultándole la verdad a su amada. Pero no se atrevía a contárselo todo a Polina. Los números del informe bailaban ante los ojos de Víctor. No podía concentrarse, estaba muy cansado por el día, y preocupado por su hijo, y su mujer no le contribuía a ser productivo.
El hombre decidió que era hora de terminar. Solo quería tomarse una taza de café antes de salir a la carretera, para que no se le cerraran los ojos mientras conducía. Víctor se dirigió hacia la máquina de café, situada al fondo del pasillo. De lejos, se fijó en Stefan, un colega y amigo de toda la vida del departamento de cardiología. Esa persona había intentado ayudar a Víctor en su difícil situación, utilizando todos sus contactos. Víctor le estaba agradecido por ello. «¡Hola!». Stefan saludó a Víctor mientras se acercaba. Llevaba en la mano una taza alta de americano humeante. «¿Todavía estás aquí? ¿Por qué no estás en casa?». Stefan sonrió. «Me he puesto al día con el trabajo». «Pues qué bien, porque tengo una noticia increíble para ti. Pensaba decírtelo mañana, pero ya que estás aquí...». «En fin, hay posibilidades reales de recuperación, Víctor». Stefan miró a Víctor interrogadoramente. La esperanza comenzó a surgir de nuevo en el corazón del hombre. El amigo parecía tan confiado, tan inspirado. Víctor ejerció su fuerza de voluntad y se prohibió tener esperanzas. ¿Cuántas veces había sucedido ya? Y cada vez acababa en otra decepción. En Novgorod hay una joven médico cirujana cardióloga. Se acaba de graduar en la Academia de Medicina, pero tiene experiencia. Colabora con clínicas extranjeras y le apasiona el trabajo científico y las innovaciones. Cuando consigue hacerlo todo, es un misterio. Esta señora es especializada en niños y prefiere casos complejos que otros médicos rechazan desde hace tiempo, y lo logra. Qué extraño. Resulta que es una estrella en el mundo de la medicina, pero ¿por qué no sabemos nada de ella? Víctor dudó. Es una estrella en ascenso, su fama está por llegar, y muy pronto todo el mundo sabrá de ella, aseguró Stefan. De todos modos me puse en contacto con ella y le envié la historia de Fyodor. Ni siquiera me molesté en decírtelo. Ya veo lo difícil que es para ti. Así que hoy mismo por la tarde me envió una respuesta. Esa joven prodigio está dispuesta a operar a Fyodor, pero necesita reunirse contigo o con Polina en persona para discutirlo todo. Vaya, no podías creer lo que escuchaba. Todo el mundo rechazaba a Fyodor, pero la joven médico estaba dispuesta a luchar por el niño. Sin embargo, Víctor necesitaba conocerla primero, aprender más sobre sus logros prácticos. No quería convertir a su hijo en una cobaya en manos de una estrella. El coste de un error era muy alto. En resumen, tienes una reunión pasado mañana. Ya he hecho todos los arreglos con el jefe. Te van a dejar ir. Volarás allá, firmarás todo lo necesario y la conocerás. Todo saldrá bien. Es increíble, según he escuchado, tiene mucho talento. A pesar de ser joven, tiene mucha experiencia, así que no la juzgues por su edad. 2 días después, Víctor se sentó frente al despacho de Nadia Antalonievna. Era una joven cirujana que debía salvar a su hijo. Durante ese tiempo, el hombre aprendió mucho de ella, dónde estudió, dónde ejerció y en qué destacó. Resultó que Nadia era realmente un joven talento. En su consulta se encontraba con casos muy complejos. Víctor la había visto, a ella y a sus fotografías. Joven, guapa, con grandes ojos, parecía más una modelo que una cirujana cardiotorácica. Sin embargo, Víctor notó algo vagamente familiar en el rostro de la joven cirujana. Le recordaba a alguien, tal vez a una actriz o a una cantante. Su aspecto era llamativo, con rasgos faciales correctos, pelo largo y una figura esbelta. Estaba haciendo su ronda, según el personal. Era muy atenta con los jóvenes pacientes. Por fin, al final del pasillo se escucharon los pasos ligeros. El corazón de Víctor se aceleró de emoción. Vio la silueta de la joven con una bata blanca. Con pasos rápidos, se dirigió a su despacho. Llevaba el pelo alborotado y un lápiz detrás de la oreja. Cuando nadie alcanzó a Víctor, este volvió a sentir aquella extraña sensación. En algún lugar, ya había conocido a aquella mujer. La mirada de sus enormes ojos grises le resultaba dolorosamente familiar. Nadia sonrió amablemente a Víctor y le invitó a pasar a su despacho. Su corazón se encogió ante su sonrisa. Nadia era una persona abierta y perspicaz. Siempre fácil y agradable trabajar con individuos así. En el despacho de Víctor, miró involuntariamente a su alrededor. Todo estaba como él lo tenía. Estanterías llenas de libros, carpetas con papeles, documentos desordenados, un escritorio, un sofá en un rincón, e incluso una estantería con creaciones infantiles. Al ver ese mini museo, Víctor sonrió agradecido. «¿Pacientes agradecidos?», preguntó.
señalando con la cabeza la estantería. Nadia le devolvió la sonrisa. Exacto. Siéntate, por favor. He traído el historial médico de Fyodor. Víctor entregó a la joven doctora una gruesa carpeta con documentos e imágenes. Su colega ya me lo ha enviado todo por correo. Estoy familiarizada con la situación e incluso está preparado un plan de tratamiento. No diré que será fácil, pero creo que podemos manejarlo. Víctor sintió que después de esas palabras de esperanza de Nadia, la habitación se volvía más luminosa y cálida. Ella le daba esperanzas. No en vano esa mujer llevaba un nombre tan maravilloso. En la consulta hubo un caso parecido, solo que con una niña, aunque era mayor a tu pequeño. Ahora todo está bien con ella. Fyodor saldrá adelante. Haremos todo lo posible e imposible por eso. Víctor hizo a Nadia preguntas sobre el tratamiento. Ella respondió con detalle minuciosamente. El hombre enseguida se dio cuenta de que estaba tratando con una profesional, una innovadora. Son precisamente estas personas las que hacen avanzar la medicina. Esa joven tiene un gran futuro. No solo salvará a cientos de vidas, sino incluso más. Al fin y al cabo, otros médicos utilizarán sus métodos y esquemas. Además, Nadia resultó ser una persona increíblemente agradecida. Miraba a Víctor con simpatía. Se esforzaba por apoyarlo y animarlo. Comprendía lo difícil que era para él realizar los trámites y el papeleo. De repente, Nadia le hizo una pregunta inesperada. «¿Tú no me reconoces en absoluto?» Víctor escrutó con más atención el rostro de la joven cirujana. «Esos ojos grises tuyos, de alguna manera me resultan muy familiares. Pero no recuerdo dónde nos conocimos antes». «No me extraña. Ha pasado mucho tiempo. Acababa de cumplir 7 años. Soy Nadia, tu paciente desde hace mucho tiempo». «Así que es eso». Víctor se dio una palmada en la frente. «Claro que sí, me alegro mucho de que todo te vaya bien. Después de todo me salvaste la vida entonces, aunque no querías aceptarme. Y ya me habían dado por perdida. Mi padre me lo contó después. En aquel momento, cuando estaba tumbada en la cama, sin poder moverme, mis padres me aseguraron que todo iría bien, aunque los médicos decían otras cosas, pero querían que creyera en lo mejor. Es cierto, tus padres lo hicieron todo bien. De alguna forma inadvertida, el hombre empezó a tutearla. Al fin y al cabo, se trataba de una mujer cirujana con la que estaba bastante familiarizado. Y Nadia era esa Nadia. Haré todo lo posible para salvar a tu hijo. Es increíble cómo el destino ha dispuesto las cosas. Fyodor se convirtió en mi paciente. No es solo eso, creo que en las señales. Los cirujanos somos supersticiosos. Pero tú lo sabes. Es verdad. Yo también creo en las señales. Así es como funciona el destino. Ahora me encuentro en el lugar de tus padres, experimentándolo todo plenamente. Da miedo imaginarlo, pero no te preocupes. Todo estará bien. La organización del transporte de Fyodor a Novgorod duró varios días. Tuvieron que preparar documentos, someterlo a numerosas pruebas y realizar otros exámenes. Los colegas de Víctor fueron de gran ayuda. Al final, consiguieron hacerlo incluso más rápido de lo previsto, y ahora el pequeño estaba en el hospital bajo la observación atenta de Nadia. Enseguida, encontró un lenguaje común con Fyodor y Polina. Ambos se enamoraron literalmente de la joven. La presencia de Nadia infundía confianza en un resultado feliz. Víctor ya no se reunía con ella. Nadia estaba muy ocupada con su trabajo y no tenía tiempo para charlar, pero seguían en comunicación y hablaron de la operación varias veces por teléfono. La operación duró 8 horas. Durante ese tiempo, Víctor y Polina no encontraban un lugar para ellos. Al principio se sentaron en el hospital. Luego, vagaron por los alrededores del centro médico. Se sentaron en una cafetería. Visitaron algún supermercado. Al cabo de un tiempo ni siquiera recordaban cómo habían pasado aquellas agonizantes horas de espera. Víctor cogió con fuerza la mano de Polina. Su palma estaba fría, casi helada. Aunque era mayo, aquel año resultó ser caluroso y soleado. Víctor sacaba impacientemente el teléfono de su bolsillo, cada minuto jugueteando con él, desplazándose por las noticias. Esperaba una llamada. ¿Cuándo terminará la operación? Nadie llamaría. Se lo había prometido. ¿Por qué tanto tiempo? Polina se preocupó. Todavía no es mucho tiempo, mis operaciones pueden durar más. Intentó calmar a Víctor y a su mujer.
Paulina no conocía todos los riesgos. Víctor siguió protegiendo a su mujer. Por fin llegó la llamada tan esperada. Todo salió bien. La voz cansada de Nadia se coló por el auricular. Ha sido duro, pero el equipo lo ha hecho muy bien. Tu hijo es un verdadero héroe. Se va a recuperar. Mañana hablaremos de los detalles. Ahora debo irme. Víctor se sentó en el banquillo sintiéndose impotente. Había una sonrisa en su rostro que su mujer comprendió de inmediato. Fiodor está bien, dijo Paulina con confianza. Nadia hizo maravillas. Tras la operación, Fiodor empezó a recuperarse rápidamente. Solo permaneció 2 días en la unidad de cuidados intensivos. Eso fue solo por protocolo. Después Paulina fue al hospital para seguir el tratamiento. Víctor tenía que volver a la capital. Sus pacientes le estaban esperando. Se le había acumulado mucho trabajo durante su ausencia. Ahora tendría que trabajar y pasar la noche en la clínica. Pero Víctor no podía dejarse asustar por las urgencias, sobre todo ahora que Fiodor estaba bien. El niño tenía mejor aspecto cada día que pasaba, y sus mejillas tenían un tono rosado, lo cual era maravilloso y poco habitual. Víctor se había acostumbrado a ver a su hijo pálido, con ojeras, pero de repente resultaba que Fiodor tenía las mejillas sonrosadas, un niño de ojos claros. Todos los días, Paulina compartía con su marido los nuevos logros de Fiodor. Se había vuelto muy energético, se alegraba. Corretea con los niños de los pabellones vecinos, casi saltando de alegría. Estoy agotada intentando seguirle el ritmo. Tengo que buscarle un complejo vitamínico, sonrió Víctor. Porque ahora siempre será así. Soy tan feliz. Víctor necesitaba salir antes. Fiodor todavía tenía tratamiento por delante en el departamento de Nadia. Antes de marcharse, el hombre visitó a su antigua paciente a darle las gracias. Sin embargo, le faltaban palabras para expresar sus sentimientos. Ella salvó a su hijo y por lo tanto también a su mujer. Era toda su vida, su felicidad y su destino. ¿Cómo describirlo con palabras? Nadia estaba sentada en la mesa, escribiendo algo rápidamente. Al ver a Víctor sonrió e interrumpió sus urgentes tareas. Nadia, ni siquiera sé qué decir. Has salvado a mi hijo. Nos has salvado a todos. No encuentro las palabras para expresarte cuán agradecido estoy. Solo hice mi trabajo. Se encogió de hombros Nadia. Además, considéranos en paz. De repente Víctor preguntó. ¿Tu padre te llevó al mar? Era una pregunta que le interesaba desde hace muchos años. ¿Se te cumplió tu sueño? Sí, sonrió Nadia cálidamente. Fue un viaje maravilloso. Toda la familia fue al mar por primera vez. Nadamos, tomamos el sol. Nos sentamos en los cafés todos los días. Mis padres vendieron el garaje para cumplir mi sueño. Debían de estar tan contentos de que sobreviviera que tomaron una decisión tan impulsiva. Son increíbles, alabó Víctor. En aquella época necesitabas emociones positivas y el aire del mar más que cualquier medicamento. Los padres hicieron todo lo posible por la salud de su hija. Y también nadé con delfines, recordó Nadia. Bueno, no en mar abierto como en mis sueños, pero en un acuario. Esa atracción debió costarles una fortuna a mis padres. No éramos ricos, siempre vivimos modestamente. Pero aquel verano, después de la operación, era tan feliz. Sentía como si el mundo entero girara a mi alrededor. Bueno, te lo mereces totalmente, dijo Víctor con seriedad. Fuiste un auténtico héroe. Todo el personal se maravilló de lo valiente que eras. No todos los niños muestran tanta resistencia. ¿Te acuerdas de aquel joyero mío?, preguntó Nadia. ¿Al que te regalé cuando me dieron el alta? Por supuesto, todavía tiene un lugar especial en mi colección, en la estantería. Cada vez que lo miro pienso inmediatamente en ti, en la niña de ojos grandes y alegres. ¿Y te acuerdas de lo que había adentro?, preguntó Nadia. ¿Adentro? Nunca pensé que hubiera algo allí. Entonces no las has abierto. Los ojos de Nadia se iluminaron como antorchas. Era increíble. A veces eran grises y fríos y de repente brillantes y penetrantes. No, nunca lo abrí, respondió Víctor. Por favor, ábrelo cuando vuelvas. Por supuesto, no puedo esperar, confesó Víctor. Y era la pura verdad. Allí estaba Víctor en su despacho sosteniendo la misma caja rosa, brillante, decorada con flores de papel. La tapa estaba cerrada con un candado casero, tan pequeño que Víctor apenas podía manejarlo con sus grandes dedos. Podría haberlo arrancado con fuerza,
pero no quería estropear la preciosa cosita que contenía. En la parte inferior había una colorida fotografía de una Nadia sonriente. Tal vez fuera una foto de su graduación en la guardería. Tenía el pelo largo, claro y rizado, muy bien peinado hacia un lado. Tenía los labios pintados de rosa. Aquel día Nadia llevaba un vestido de color azul celeste, con una falda voluminosa y unas mangas de farol. La enfermedad ya había hecho acto de presencia. Se le veían las ojeras, pero Nadia sonreía ampliamente para la cámara, sujetando un ramo de rosas rojas contra su pecho. Probablemente era su foto favorita de la pequeña. Parecía una princesa, el tipo de niña que todo el mundo adora. Víctor sonrió. Era tan dulce, encantadora y genuina. Por delante de la niña de la foto habían tantas cosas: una grave enfermedad, largos tratamientos, la victoria, el mar, la educación y el trabajo en el hospital. Pero aquel día, Nadia, por supuesto, no tenía ni idea de todo eso. Era simplemente una niña pequeña, arreglada, guapa y feliz. Víctor dio la vuelta a la foto, tal y como esperaba. En el reverso había un mensaje. Nadia lo había escrito hace muchos años, con su torpe letra de niña. Las letras saltaban y se inclinaban en distintas direcciones. Había muchas razones para ello. En lugar de aprender y practicar una bonita caligrafía, Nadia tuvo que someterse a un largo y persistente tratamiento. Además, después de la operación, sus dedos, pero no del todo bien. Y en general Nadia era una futura doctora, y las bromas sobre su caligrafía eran bien conocidas. Gracias por salvarme, leía Víctor en el reverso de la foto. Me dijeron que me salvaste. Ahora viviré, iré al mar. Algún día tendré mis propios hijos y además seré médico. Salvaré niños. Te lo prometo. Ya verás. Dentro de muchos años estarás orgulloso de mí. Víctor miró los renglones torcidos escritos por la mano de una niña y se sintió abrumado por una oleada de emociones. Resulta que no solo había salvado la vida de la pequeña Nadia, sino que también había determinado todo su futuro. La muchacha le prometió que llegaría a ser médico, y lo hizo, incluso de la clase que se recurre en casos de los que no hay esperanza de salvación. Era la ironía del destino. Una vez salvó a la pequeña Nadia, y ahora ella ha salvado a su hijo. Eso no se puede inventar. He abierto la caja. Víctor cogió su teléfono y empezó a escribir un mensaje. Lo entiendo todo. Es asombroso. Difícil de creer. En respuesta, Nadia le envió una larga lista de emojis y corazones. Tal vez estaba ocupada de nuevo, con su refugio y compromisos. El director estaba seguro de cuando Nadia recibiera el mensaje, sin duda sonreiría. Pasó algún tiempo más y Fyodor se había recuperado por completo. Polina, que permanecía en el hospital con su hijo, no reconocía al pequeño. ¿De dónde sacó tanta energía?, se preguntaba con alegría. Durante las llamadas telefónicas con su marido, salta y brinca, en constante movimiento. ¿Y cuántas ideas tiene? Se siente apretado en los pasillos del hospital y en el pequeño patio. Estoy deseando que le den el alta. ¡Qué bien! ¿Y qué te dijo Nadia? ¿Cuándo le van a dar el alta? La semana que viene. Se quedará con nosotros en el trabajo, por favor. Por supuesto. Llegó el día del alta. A Víctor le ordenaron llegar a las 10, pero deliberadamente llegó antes. Quería volver a hablar con Nadia, hacerle algunas preguntas y, por supuesto, darle las gracias. Ahora tenía un hijo sano y energético, una mujer feliz y tranquila, un futuro brillante, y todo gracias a Nadia. Víctor se había enterado de cuando terminaría la reunión con Nadia. Tenía la intención de mantener una conversación con ella durante el breve espacio de tiempo entre la reunión y las rondas de pacientes. Cuando Nadia vio a Víctor cerca de su despacho, se mostró realmente encantada. Sabía que vendrías, le dijo. Vamos a mi despacho. Te contaré el estado de Fyodor y esbozaré el plan de acciones futuras. Ah, y un café, tal vez. No me importaría. Tengo una caja de pasteles. ¿Quieres acompañarme? Víctor asintió con una sonrisa. Se sentaron en el despacho de Nadia, tomando café con deliciosos eclairs y conversando como viejos conocidos. Comunicarse con Nadia era sorprendentemente fácil, y Víctor sintió inmediatamente un espíritu afín. Durante la conversación, Nadia informó informalmente a Víctor sobre el estado de Fyodor. Tu pequeño ya casi está bien. No esperaba un resultado así.
Pensé que necesitaría otra operación, pero su cuerpo se recuperó. Durante los 2 primeros años, es necesario que evite el esfuerzo físico excesivo, pero el ejercicio diario es imprescindible. Tu mujer es consciente de ello, y también debería hacerse revisiones periódicas con un cardiólogo cerca de donde vives. Allí le harán ecografías y electrocardiogramas. Bueno, después de eso, no hay restricciones. Fyodor llevaba una vida completamente normal. Es como un milagro, dijo Nadia. Desde su nacimiento, Fyodor no tuvo una vida completamente normal. Sus problemas se debían en gran parte a su cardiopatía, difícil de detectar. Numerosas neumonías desencadenaron la progresión de la enfermedad, y fue entonces cuando todo salió a la luz. Así que ahora todo debería volver a la normalidad. Víctor quería saber más sobre la vida de Nadia después de la operación. ¿Cómo has conseguido todo esto? ¿Cómo te las arreglaste para convertirte en médico, además con tanto talento? Normalmente los hijos de las dinastías médicas se convierten en estrellas, pero tus padres están lejos de la medicina que yo recuerde, se rió Nadia. Ni de lejos. Mi padre es chofer y mi madre bibliotecaria. Yo me puse una meta, la meta que Nadia se formó de inmediato, al enterarse por sus padres de la situación de vida o muerte. Aunque la niña se sentía mal y no podía ni levantarse de la cama, sus padres la animaron y le aseguraron que pronto la ayudarían. En realidad, en ese momento sus padres ya habían perdido toda esperanza. Los médicos se lo habían negado repetidamente, afirmando que todos los tratamientos eran inútiles. Y entonces, de repente, un cirujano joven y valiente aceptó operar a Nadia. No les dio ningún pronóstico, pero les aseguró que haría todo lo posible. Sin la operación, Nadia no tendría salida. No habría sobrevivido, así que aceptaron el experimento y le dieron a su hija mayor una pequeña oportunidad. Más tarde, cuando quedó claro que Nadia se estaba recuperando, su padre le contó alegremente la verdad. Solo tenía 7 años, pero parecía entenderlo todo. Entonces, si no fuera por Víctor, yo no estaría aquí, preguntó seriamente la niña mirando a los adultos. Sí, cariño, te ha salvado la vida. Ahora rezaré constantemente por él. Entonces, sin él habría muerto. La información que nadie escuchó no encajaba en su mente. Sabía que los niños nacen siendo bebés, luego crecen, se hacen adultos y pasan muchos años, hasta que son ancianos y ancianas. Y es entonces cuando mueren, como nuestro vecino, Baba, o el abuelo Anton, pariente de papá. Pero el hecho de que a veces murieran niños, Nadia no podía comprenderlo. ¿Es que no se enteran de nada?, preguntó la niña. Los niños aún no han vivido. Todavía tienen que aprender y luego tener sus hijos. No pueden morir. Madre y padre negaron tristemente con la cabeza. No querían continuar con el tema. No querían hablar de nada triste en ese momento, sobre todo porque su hija, su querida Nadia, ahora viviría. Pero Nadia no podía dejar de pensar en el hecho de que los niños mueren, y muy a menudo, de enfermedades. Ahora estaba segura de que incluso en esta sala, donde ella estaba, pasaban cosas así. Interrogó a la niñera que le cambiaba la ropa de la cama de la habitación. Resultó ser comprensiva, y aquella noche le reveló toda la verdad a la curiosa niña. La comprensión de la injusticia impidió a Nadia conciliar el sueño. Daba vueltas por la cama pensando en lo triste y aterrador que era todo aquello, y sin embargo, ella misma podía haber desaparecido. Víctor la salvó. Víctor, tan guapo, tan amable, tan inteligente, el mejor. Siempre la entendía. Si Nadia quería caramelos, él le buscaba dulces. Si de repente se le apetecía un refresco, él le traía uno. Simplemente era un mago. Y ahora resulta que Víctor no solo la curó, sino que le salvó la vida. Vaya, Víctor es increíble. Hizo algo tan grande salvando a niños. Ellos viven, aprenden, trabajan y van al mar. Quiero ser como él, declaró Nadia con decisión. Pronunció esas palabras en voz alta en el vacío y la oscuridad de la habitación del hospital. Desde entonces, Nadia no tuvo ninguna duda sobre lo que llegaría a ser de mayor. Y para que Víctor tampoco dudara nunca, le escribió una carta en el reverso de la foto. Papá le dijo que debía estar agradecida. Aconsejó a Nadia que hiciera algún regalo para Víctor. Nadia hizo una caja para él. Se esforzó mucho, quería que la caja fuera perfecta. El resultado no dejó satisfecha del todo a la joven artesana, pero aún así le quedó bien. Nadia puso su foto en la caja con un mensaje detrás. Ni siquiera se le pasó por la cabeza que Víctor no abriera la caja. Al fin y al cabo,
Las cajas son para abrirlas. Y así, a los 7 años, Nadia había decidido su profesión. Al principio sus padres se limitaron a sonreír ante su apasionada declaración de que se convertiría en el mejor médico del mundo y curaría a todos los niños. Pero Nadia persistió en ese empeño. Veía canales de medicina, pedía libros anatómicos. Poco a poco empezó a entender nombres complejos en latín, aprendió las nociones básicas de la genética y estudió libros de química en la biblioteca local. Todo ella sola, alimentándose por puro entusiasmo. Al principio Nadia tenía problemas con los términos difíciles y las palabras desconocidas, pero luego se puso manos a la obra. Resultó que la medicina es muy interesante y cautivadora. Y la meta es la misma meta. Seguía trayéndola, brillando ante sus ojos como una estrella que la guía. Nadia quería ser como Víctor. Debería haber muchas personas así en la tierra para cuidar de todos los niños enfermos. Sus padres intentaron disuadirla de la matrícula en medicina. «Eres inteligente, por supuesto, pero la competencia es dura», se lamentaba su madre. «Si no entras, tendrás que vagar durante un año. Presenta tus documentos en la Universidad Politécnica. O estudia economía», dijo su padre. «Las posibilidades son mejores». Pero Nadia se mantuvo firme. Medicina y punto. Se había preparado, había trabajado mucho para ello. No, Nadia no podía cambiar su sueño, ni quería hacerlo. Todo le salió bien. Le aceptaron y le dieron una habitación en la residencia. Se sumergió en sus estudios, y cada año que pasaba, era cada vez más consciente de que había elegido el campo correcto. La medicina era su vocación. Nadia era una estudiante muy activa. Leía mucha literatura adicional, participaba en diversos proyectos y programas. Incluso colaboró con jóvenes de universidades extranjeras. Juntos compartían experiencias e intentaban resolver algunos problemas. El corazón de Nadia cantaba. Se sentía como un pez en el agua. Nadia eligió una especialización distinta. Al inicio, quería ser neurocirujana como Víctor, pero durante su formación descubrió que le atraía más la cardiología. Como resultado, se convirtió en una cirujana del departamento de cardiología. Durante su primera operación, su corazón latía tan fuerte que parecía que todo el quirófano podía escucharlo. Nadia estaba nerviosa, por supuesto, pero también contenta. Por fin empezaba a hacer aquello por lo que había luchado toda su vida: salvar a las personas. Con el tiempo, fue adquiriendo experiencia y, paralelamente, se dedicó a la investigación científica. Se interesaba por casos complejos y no triviales. Le trajeron muchos pacientes rechazados por otros y Nadia los sacó adelante, salvándolos y dándoles una oportunidad de una vida larga y feliz. Padres agradecidos y pequeños pacientes alegres y felices. Todo eso caldeaba el alma de Nadia. Sentía que aportaba bondad, alegría y luz al mundo. Por eso, Víctor la salvó entonces. ¿Entiendes lo increíble que es?, Nadia pensó. Me salvaste hace 20 años. Y como resultado, estos niños a los que salvo no habrían sobrevivido de no ser por ti. Es increíble, yo me hice médico. Algunos de tus pacientes se convirtieron en profesores, ingenieros, conductores. Todos aportan beneficios. Todos hacen algo importante y bueno. Así es como la bondad se extiende por el mundo. Víctor miró a Nadia y sonrió. Sentía lo mismo que ella.